Bueno, entonces, continuamos con el repaso de trabajo y energía. Aquí le preparé una especie de formulario, que son todas las fórmulas que vamos a utilizar. ¿Ya? El trabajo mecánico, que es la fuerza por el desplazamiento por el ángulo que está entre ellos dos. ¿Ya? Ángulo θ es el ángulo entre F y delta R. Donde usualmente el delta R, como es un momento dimensional, decimos que es un delta X. Tenemos varios casos especiales cuando estas dos fuerzas son paralelas, es decir, que hay un ángulo cero entre ellos, ahí el trabajo es máximo y es fuerza por delta X. Cuando son paralelas pero en sentido contrario, tienen un ángulo de 180 entre ellos y tienen un trabajo mínimo, donde es menos fuerza por delta X. Si son perpendiculares, el trabajo es cero, ¿cierto? Porque el coseno es cero, el coseno de 90 es cero. Vimos también que fuerzas conservativas, ¿cierto? Que no dependen de la trayectoria, sino del punto final y del punto inicial. Y entre ellas vimos que el peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. ¿Qué deducimos con eso? Que al estudiar el trabajo de dichas fuerzas, tenemos que la menos la variación de la energía potencial gravitatoria y para la fuerza elástica es menos la variación de la energía elástica. ¿Ya? La energía potencial gravitatoria es mgh y la energía elástica es un medio de kx cuadrado. ¿Cómo se relaciona el trabajo con la energía? Bueno, el primer teorema es el teorema trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Ojo que este es trabajo neto. Son todos los trabajos involucrados en el sistema. Donde K es la energía cinética, ¿cierto? Igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, que el trabajo neto es igual a un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Otra forma de ver el trabajo neto es ver que cierto que el trabajo es fuerza por el desplazamiento, el trabajo neto es la sumatoria de todas las fuerzas por el desplazamiento. La sumatoria de todas las fuerzas sería la masa por la aceleración. Si tenemos la aceleración, podríamos tener el trabajo neto también. Otra relación que encontramos con la energía, con el trabajo y la energía, es que definimos la energía mecánica, ¿cierto? Que es la energía cinética más la gravitatoria más elástica. La cinética es cero cuando la velocidad es cero. La gravitatoria es cero cuando la altura es cero. Y la elástica es cero cuando X es cero, es decir, que no hay resorte o no está comprimido el resorte. Podríamos estar tocando el resorte, pero no comprimirlo. Eh, la otra relación que te decía era la conservación de energía mecánica. Si no existen fuerzas no conservativas, como roce o fuerzas externas, entonces la energía mecánica se conserva, ¿cierto? La energía entre dos puntos va a ser la misma. Y en el caso que sí existieran, entonces la variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, así como el trabajo de la fuerza de roce o el trabajo de la fuerza externa. ¿Ya? También les presenté el concepto de potencia, pero no creo que le hablamos, pero igual se los presenté para que lo conocieran, que es cuánto se demora en realizar un cierto trabajo, que era trabajo sobre tiempo. Es una especie de velocidad, pero para trabajos. También mismo en una clase cómo funciona la trayectoria para las fuerzas no conservativas. Vimos como un caso de un triangulito, que de A a B no es el mismo trabajo que de A a C B. No me acuerdo muy bien el ejemplo. Era que irse de aquí para aquí no es el mismo trabajo que irse de aquí para aquí. ¿Cierto? Si aquí hay rosa. ¿Ya? Más que nada era eso. Para que se demuestran que el trabajo de la fuerza rosa es no conservativo. Entonces, hoy día nos enfocamos en esto, en este punto. Aquí nos vamos a enfocar hoy día. Esta es la última clase, repasamos trabajo y repasamos conservación de energía. Ahora vemos trabajo de fuerzas no conservativas con la variación de energía mecánica. Continuamos. Un skater de 70 kilogramos parte desde el reposo en el punto A y desciende por una pista lisa AB de roce despreciable, pasando por el plano horizontal BC de coeficiente de roce 0.3. Finalmente sube por una superficie lisa CD hasta detenerse en el punto D. La energía mecánica en los puntos A y D, la energía mecánica disipada en los puntos A y D, la velocidad del skater en el punto D, la longitud de la superficie BC
Y el trabajo efectuado por el roce, el skater y la superficie base. ¿Ya? Es decir, que esto es una superficie lisa. ¿Ya? Acá no hay roce, pero aquí sí tenemos roce. Aquí sí hay roce. Que es mu 0.3. Y aquí es lisa también. ¿Ya? Entonces, veamos qué nos dice el enunciado desde el punto A, desde el reposo. ¿Ya? Importante, desde el reposo. La A me pide la energía mecánica de los puntos A y D. La energía en A será a la cinética en A más mgha más un medio de kx al cuadrado. Como me dice que cae en reposo, empieza con una velocidad inicial cero. Ya en este punto no tiene inicial, o sea, no tiene velocidad inicial. Y como hay ausencia de resorte, no tenemos un resorte, decimos que la elástica es cero, no tenemos un X. Por lo tanto, finalmente, la energía elástica será solo los 70 kilogramos por los 9,8 metros partido por segundo cuadrado por la altura, que son los 3 metros. Y esos son los 2058 joules. Acuérdense que la energía se mide en joules. Y tenemos todo bien medido, tenemos la masa en kilogramos y tenemos la altura en metros, ¿ya? Que es necesario. La energía en D, que sería K en D más mg h en D, más un medio de k x d al cuadrado. Y coincidentemente tenemos lo mismo, no tenemos resorte y termina deteniéndose. Creo que me dice eso, hasta detenerse. Hasta detenerse. Por lo tanto, la energía final sería la misma. O sea, la misma pero con distinta altura. 70 kilogramos por los 9,8 metros sobre segundo cuadrado por la altura que es ahora un metro. Ya está todo en metros, está todo en kilogramos, está todo bien. Y esto nos da 686 joules. Ya. Ahora bien, la B me pregunta la energía disipada. Como les comenté, como acá hay roce, como acá tenemos roce, la energía en el punto A no va a ser la misma en el punto D. No es la misma en el punto D. ¿Por qué? Porque tenemos roce. ¿Qué hace el roce? Me disipa la energía, me disminuye la energía. ¿Ya? Es una fuerza disipativa. ¿Podemos calcular lo que se desperdicia de esa energía? Sí, sí podemos. ¿Cómo podemos calcularla? Estudiando la variación de energía en esos dos puntos. Si estudiamos el delta E, delta AD, ¿cierto? La variación de la energía mecánica del punto A al punto D sería la energía en D menos la energía en E. Es decir, los 686 joules menos los 2058 joules. Menos 2058. Menos 137,2. ¿Tiene sentido que sea negativa? Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque la energía en A, cuando comenzó el sistema, sin haber tocado el roce, es mayor que la energía posterior ya habiendo tocado el roce. ¿Ya? Entonces, estudiando la variación de la energía en dos puntos, uno puede ver cuánta energía se perdió. Y esto es debido al roce. Cuando es disipada, se resta. Profe, ¿Sí? ¿no es lo mismo decir energía nada que decir energía AB? ¿O es lo mismo? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. En el punto A, ¿es lo mismo decir energía, la energía que hay de A a B o decir la energía de A? ¿O no es lo mismo? Dices que la energía de A a D, la No, energía, para sacar la energía que está en A, como hice ahí en el primero, ¿ya? en Sí, la primera línea.
¿Sí? ¿Es lo mismo que decir la energía que hay de A a B o no? No, porque uno calcula la energía en puntos. Mm, Más adelante vamos a ver que la energía en B es la misma que la energía en A, pero tiene distintas formas, aunque tengan el mismo valor. Pero no sería lo mismo porque energía entre A y D sería como calcular la energía en cada puntito. Sería como calcular la energía en A, la energía en B, la energía en C y la energía en D. Pero aquí, este inciso me dice que es justo las energías en el punto A y en el punto D. No sé si podéis notar esa diferencia. ya, profe. Y aquí Catalina me dice, ¿dónde es disipada será esta profe, cierto? Porque se pierde. Eh, Mira, la resta viene porque estamos estudiando la variación, ¿cierto? Una variación, no sé, una variación de x, sería x final menos x inicial. Eso es una variación. De ahí viene la resta. ¿Y qué estamos estudiando? La variación de energía desde este punto a este punto. Es decir, que es la energía final, la energía en D, menos la energía en A. Bien. Y como la energía en A es mayor que la energía de D, me va a quedar algo negativo. C. La velocidad del skater en el punto B. Si se dan cuenta, de aquí, de A hasta B, no hay fuerzas conservativas. Así que el trabajo de la fuerza conservativa es cero. Fuerzas no conservativas. Perdón. ¿Y qué puse ahí? Fuerzas no conservativas es, fuerzas, fuerzas no conservativas es cero. Lo que me implica que la variación de la energía desde A a B es cero. Por lo tanto, la energía en A es igual a la energía en B. ¿Qué tenemos en A? Solamente potencial gravitatorio. mg, altura en A, igual a, si ponemos nuestro origen acá, bueno, estuvimos del principio poniendo el origen acá. Si ponemos el origen acá, ¿cierto? Aquí tendría una altura de 3 metros y cuando llegue a este punto tendría una altura cero. Por lo tanto, no tenemos potencial gravitatorio acá. Tampoco tenemos elástica porque no hay resorte. Solamente tenemos esta energía potencial gravitatoria que se transformó en una energía cinética de la masa por la velocidad v al cuadrado. Despejamos la velocidad en v y tenemos, Profe, ¿sí? ¿por qué no hay fuerza no conservativa en B? ¿No está el roce? Sí, no hay rosa acá. Me dice, un skater de 70 kilogramos parte del reposo en el punto A y desciende por una pista lisa. ¿Ya? Esto que me dice que es lisa, me dice que no hay rosa. Con de rosa era especial, aquí lo dice, de rosa especial. Pasando por el plano horizontal BC, coeficiente de rosa 0.3. ¿Ves? Aquí solamente hay rosa y en estos dos puntos es liso. No hay rosa. Mm, Velocidad en B es igual a la raíz de 2G HA. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien despejado. Sería dos veces los 9,8 metros partido por segundo por los 3 metros. Y todo eso bajo raíz. 2 por 9,8 por 3 y todo eso bajo raíz. 7,66. 7,66 metros partido por segundo. Ya. Si tienen más dudas, díganlo nomás o si no les quedó claro. Me dice, profe, ¿y si se hubiera sacado con el tramo BC, donde sí hay roce, hubiera dado lo mismo o no? eh, el tramo BC,
Sí, calcular qué cosa, la misma que calculé ahí. la velocidad en B. Sí, Mira, si hubiéramos hecho, que lo vamos a hacer ahora, BC, en BC no tenemos conservación de energía. No podemos aplicar esto. ¿Ya? ¿Por qué no se conserva la energía? Porque tenemos roce. Tenemos una fuerza no conservativa. ¿Ya? Entonces, en este punto, tendríamos que utilizar el otro teorema, el teorema de trabajo de la fuerza de roce de B hasta C. ¿Qué sería la variación de energía mecánica? Sería la energía mecánica en C menos la energía mecánica en B. ¿Ya? Ya no es igual a este punto. Ya no voy a tener la misma velocidad en B. Pero creo que eso lo vamos a calcular ahora. Me dicen la de la longitud de la superficie en BC. Sería ABCD. Me dicen cuánto mide esta longitud. No sabemos. Sabemos que el trabajo de la fuerza de roce en BC sería el trabajo de la fuerza de roce, sería la variación mecánica en C menos la variación mecánica. Ah, perdón, Carlos me había preguntado algo. Sí, Carlos, sí, sí, porque en el fondo esto es, estos son los 200, los 2058 joules, pero lo que hice aquí fue despejarme, simplificar la masa, pero sí, podí usar los 2058 y despejar la velocidad en B, multiplicándola por 2 y dividirlo por la masa y aplicarle raíz. Ya, perdón, se me había olvidado. Eh, el trabajo de la fuerza de roce es la variación de energía mecánica desde el punto C en el punto B, delta BC. El trabajo de la fuerza de roce sería el módulo de la fuerza de roce por, la, por el desplazamiento, por el módulo del desplazamiento, por el coseno que hay entre ellos. Como el desplazamiento, como la fuerza de roce actúa para la izquierda, no es el diagrama del cuerpo libre, como el diagrama del cuerpo libre, ¿cierto? El objeto se está moviendo para allá. Tenemos una normal, tenemos un peso y vemos que la fuerza de roce actúa con sentido a la izquierda con respecto al movimiento. Entonces aquí tenemos un ángulo de 180 grados. ¿Qué sería igual a la energía en C? ¿Qué tenemos en C? Un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. ¿Por qué? Porque seguimos sin tener potencial gravitatorio. No tenemos una altura y no tenemos un elástico. Solamente tenemos una velocidad. Menos un medio de la masa por la velocidad en B. ¿Ok? Conozco la velocidad en B, pero no conozco la velocidad en C. Fuerza de roce es menos mu por la normal, por el menos por el coseno de 180, delta R, que sería un delta X. Que en el fondo, esto es lo que me están preguntando. ¿Cuánto es la longitud de la superficie? Este delta X, que me pareció que es igual a un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Si seguimos desarrollando, nos damos cuenta de que la normal es el peso, ¿cierto? Haciéndole el diagrama de cuerpo libre al objeto. Entonces tenemos que menos mu por mg será igual a un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en b al cuadrado. Y me falta algo.
mg delta x igual a 1/2 de la masa por la velocidad c al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado. Tenemos todo menos la velocidad en c. ¿Alguna idea cómo obtenerla? ¿Alguien se le ocurre? Creo que esta velocidad en v es 7.76 metros por segundo. Exacto. Como en C hasta D no hay roce, podemos aplicar conservación de la energía y encontrar la velocidad en C. ¿Cuánto será la velocidad en C? Tenemos que darnos cuenta que la conservación, la variación de la energía de C a D se conserva. Es decir, que la energía en C es igual a la energía en D. Es decir, que 1/2 de la masa por la velocidad C al cuadrado es igual a mg hd. Nos van las masas, entonces la velocidad en C será igual a la raíz de 2g hd. 2 veces 9,8 por 1 metro. Y todo eso bajo raíz. 2 por 9.8 por 1 y raíz 4.42 metros partido por segundo. Si te das cuenta, no me acuerdo quién me preguntó recién, pero fíjate, aquí ahora calculamos la velocidad en C. Y no es la misma que la velocidad en B. Disminuyó la velocidad debido al roce. Finalmente, ya uno tiene todo para encontrar el desplazamiento en X. Metros parte por segundo. Si este es 1, desde 1, voy a despejar delta X al tiro de acá. Este es 1. Este es 1. Voy a despejar delta X al tiro. Simplificando las masas, tendré que delta X es igual a 1/2 de la velocidad en c al cuadrado menos la velocidad en b al cuadrado y todo eso sobre menos mu g. ¿Cierto? Pasé todo esto midiendo, simplifiqué la masa y factoricé en 1/2. O puedo dejarlo más bonito y sería velocidad en b al cuadrado menos velocidad en c al cuadrado sobre mu g. Sí. Y no sé si se ve acá. Si no se ve, dígamelo. 1/2 por 7.66 al cuadrado menos 4,42 al cuadrado sobre el coeficiente que es 0,3 por los 9,8. ¿Vas a unir solo dos masas? No, Catalina, porque fíjate que tengo menos mu mg por delta x igual a 1/2 de la masa por la velocidad en c al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad en b al cuadrado. ¿Ya? Cuando uno simplifica, cuando uno simplifica, lo que en teoría hace es multiplicar por 1 sobre m. Que uno hace es multiplicar por 1 sobre m.
Entonces, sería 1 sobre m acá, que se simplifica, 1 sobre m acá, que se simplifica, y 1 sobre m acá, que se simplifica. Eso en realidad uno hace. Pero no, fíjate en que todos los factores hay más. De hecho, imagínate que aquí no tuviéramos masa, yo no podría simplificar la masa. Ahí se me ya no podría realizar esto, simplificar la masa. Perdón. Si tuviera, por ejemplo, menos mu mg delta x, no, más fácil. Si tuviera ax igual a bx más a más ac, yo puedo simplificar los a, que esto es álgebra. ¿Por qué? Porque tengo álgebra en todos los términos. Pero ¿qué pasa si yo tengo ax igual a bx más c? Perdón, a bx. Aquí yo ya no puedo simplificar a. ¿Por qué? Porque si yo quisiera simplificar a, aplicaría 1 sobre a, y lo que tendría sería x igual a bx más c sobre a. ¿Ya? Entonces, esto está mal. O sea, esto está bien. Eh, ¿Por qué? Porque tengo masas en los tres factores. Si me faltara la masa en un factor, yo no podría simplificar las masas. Bueno, no sé si me avisas si entendiste eso. Y esto nos da 6,67 metros. Iván. Otra pregunta. Aquí, aquí yo decidí realizar el trabajo de la fuerza de roce de BAC, pero ¿podría haber elegido otros puntos? Pregunta. Eh, Vamos a borrar acá. Esto es delta x. Delta x será igual a 6,60 metros. Podría haber realizado el trabajo de la fuerza de roce desde A hasta D. También, ¿por qué? Porque si yo realizo de este punto a este punto, voy a tener roce acá. Sería la energía en D menos la energía en A. Todo esto el factor se repite, menos mu por mg por delta x sería igual a la energía en D mg hd igual menos mg hna. Simplificando las masas, tendríamos que delta, y aquí hasta se me simplifica la gravedad, tenemos que delta x sería HA menos HD sobre mu. ¿Cierto? El menos me lo dio vuelta. Y si ustedes realizan eso, también les va a dar los 6,67. Recién me fui por el camino largo para encontrar la velocidad en C, para que vieran cómo encontrar esa velocidad. Si tienen dudas, díganlo. El trabajo efectuado por la fuerza de roce sobre el skater en la superficie BC. Finalmente me preguntan el trabajo efectuado por la fuerza de roce. El trabajo de la fuerza de roce de BAC sería la fuerza de roce por delta x por el coseno de 180. Que ahora conocemos delta x. Ya, menos mu por la normal que vimos que es el peso, mg,
por el delta X menos 0.3 por los 70 kilogramos por los 9,8 metros partido por segundo por los 6,67 metros. Y esto finalmente nos da 0.3 por 70 por 9,8 por 6,67 menos 137,2,7 joules, que es el trabajo de la fuerza de roce de MBC. ¿Ok? Voy a esperar un ratito a ver si alguien está escribiendo. Aprovechen de preguntar. Vamos a continuar. Ver todos los dibujos. ¿Qué me dice? Se lanza un bloque de 400 gramos que descansa sobre un plano inclinado de 30 grados mediante un resorte de constante K 750 newton sobre metros. Se comprime el resorte 15 centímetros y se suelta el bloque. El bloque se encuentra a 45 centímetros de altura sobre el suelo. Cuando el muelle está comprimido, tal como se muestra en la figura, el bloque describe el círculo A, B, C, D, E, F. Es decir que, no sé, y llega a F. El radio de la trayectoria circular es B del bucle este, son 50 centímetros. Determinar la velocidad en el punto B y en el punto D. La velocidad es acá y acá. La máxima distancia que recorre hasta que pare en F. ¿Ya? La energía disipada de AB y BF. ¿Ya? Es decir que ¿dónde está? ¿Dónde está? No se alcanza un plano incremental un resorte constante. El bloque se encuentra en altura del suelo cuando el muelle comprime tal que muestra la fuerza. Esperen. Aquí creo que, no sé si lo puse en el inicio, no lo puse, pero el asunto es que aquí hay roce. ¿Ya? Aquí tenemos roce. En esta superficie y en esta superficie. Que es un mu. Vamos a decir que es un mu de 0,4. No, 0,5, perdón. 0,5 mejor, para no confundir con la masa. ¿Ya? ¿Qué cosa es el ejercicio? Tenemos un resorte apretado que se mueve en una trayectoria donde hay roce. Pasa por un bucle y en el bucle no hay roce. Acá no hay roce. Pasa por el bucle, no hay roce y después va acá y se vuelve aquí a la misma superficie donde tenemos un mu de 0,5. Bien. Tenemos que determinar la velocidad en estos dos puntos y hasta qué distancia llega en F, porque la fuerza rosa acá me va a detener el objeto. Veamos el ítem A, que me pregunta la velocidad en B y la velocidad en D. Ok. Desde que aquí en esta superficie tenemos roce, tenemos que recurrir al trabajo de fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. ¿Qué fuerzas no conservativas? El trabajo de la fuerza de roce. Desde A hasta B. Será igual a la energía en B menos la energía en A.
El trabajo de la fuerza de roce será la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno que hay entre ellos. Que si se mueve para ahí cae el objeto, la fuerza de roce se mueve a la izquierda, tenemos un ángulo de 180 grados. Energía en B, que si ponemos el origen acá, de tal forma que tenemos potencial, o sea, potencial gravitatoria solamente en el punto A, y en el punto B solamente vamos a tener energía cinética. Menos la energía en A. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un resorte comprimido, que es parte del reposo, ¿cierto? Y una altura. Tenemos un medio de K XA al cuadrado menos, más la potencial gravitatoria MGH en A. Fuerza de roce, que sabemos que es menos mu por la normal. Este coseno es el menos mu por la normal por el desplazamiento en X. Es igual a un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado menos un medio, todo esto paréntesis, un medio de k xa al cuadrado más m e, altura en a. Ok, ¿qué me falta? Encontrar la normal y el desplazamiento. Sabemos que el lanzado de 45 centímetros. Por lo tanto, desde el diagrama de cuerpo libre, tenemos, ¿cierto? Ya reestudiado este sistema. Aquí tenemos la normal, el peso en X. Si este es 30, esto es 30. Esto es peso en X, perdón, y esto es peso en X, y esto es peso en Y. Y aquí tenemos una fuerza de roce y el resorte me está empujando el objeto, así que tengo una fuerza elástica. Pero en el fondo no me importa mucho la fuerza elástica, me interesa más la normal. Aquí me escribió algo. Chat. Profe, ¿hay potencial y cinética en A porque se lanza? No, Catalina. En A tenemos elástica porque está comprimiendo un resorte y tenemos potencial porque está de una altura. No tenemos cinética. Usualmente cuando el resorte está comprimido, está con velocidad cero. Porque si estuviera con velocidad ya se estaría moviendo y el resorte ya no estaría totalmente comprimido. Fíjate que esta es elástica y esta es potencial. Y en B tenemos solamente, ¿cómo se dice esto? Cinética. Ya. La normal, ¿cierto? Si hacemos la sumatoria de fuerzas en I, damos que la normal es menos el peso en I igual a 0. Decimos que la normal es mg coseno de 30. Ya tenemos estudiado esto de la prueba anterior, menos mu, la normal, por mg coseno de 30. Por el desplazamiento, necesito encontrar esta distancia. ¿Cómo la encontramos? Estudiando este triángulo que se nos formó acá. Tenemos un triángulo. Este triángulo. Que esto es 30, estos son los 45, y este es el desplazamiento que recorre el objeto. ¿Qué le voy a decir delta x? ¿Cuánto es ese delta x? Pues si estudiamos el seno de 30, nos damos cuenta que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Por qué? Así. Seno de 30, tenemos 45 por la hipotenusa, que es delta x. Por lo tanto, delta x será 45 sobre el seno de 30.
Lo que recorre será los 45 sobre el seno de 30 grados. Igual a 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado. Menos 1/2 de kx a al cuadrado más mg altura en a. Finalmente tengo todo para encontrar la velocidad en d, ¿cierto? Porque conozco el mu, conozco la masa, conozco todo esto, conozco lo que se contrae y conozco desde qué altura es lanzado. Vamos a despejar la velocidad en b. Esto va a ser algo más engorroso, así que necesito ayuda. Velocidad en b, 1/2 de la masa por la velocidad en b al cuadrado será igual a menos mu mg tangente cotangente, vamos a dejarlo como coseno de 30, coseno de 30 sobre el seno de 30 por el 45. ¿Cierto? De 45. Otra cosa. Estos 45 son centímetros. Como joules son metros, como el joules, la distancia está en metros, tengo que pasarlo a centímetros. ¿Cómo lo paso a centímetros? Si 100 centímetros es un metro. ¿Cuántos son 45 centímetros? 145 dividido en 100. 0.45. 0,45 metros. 0,45 metros. Más 1/2 de kx al cuadrado más mgha. ¿Ok? Es decir que la velocidad en v al final será la raíz de 2 veces la masa. Voy a reemplazar los datos al tiro. 2 veces la masa, que se fija, la masa está en gramos. 400 gramos. Necesito pasarlo a kilogramos, que sería 400 dividido en 1000, de 0.4 kilogramos. 1/2, 0.4 kilogramos. Estoy despejando la velocidad en v. Me avisan si están confundidos o no entiendo lo que estoy haciendo. Por raíz, por menos los 0.5, por los 0.4, por los 9,8, por el coseno de 30, por el seno de 30, por los 0.45 metros, más 1/2 de K, que K está en newton sobre metros, así que está bien, 750, por XA. XA son los 15 centímetros, pero está en centímetros, necesito pasarla a metros. 15 centímetros es igual a 0.15 metros, ¿cierto? Que es 15 dividido en 100, 15 metros. 15 al cuadrado. Más la masa, que son los 0.4, por los 9,8, por la altura, que está en 45 centímetros, 0.45. Todo eso está multiplicado por 2 sobre 0.4 kilogramos y la raíz de todo eso. ¿Se entendió? ¿Fue muy complicado? Díganlo. O si está muy engorroso. Si alguien quiere que lo repita, lo repito. Finalmente, la velocidad en v será igual a
la raíz de 2, 0,4 por, no sé qué, 0,5 por 4,9 por 9,8 por el coseno de 30 por 0,45 dividido por el seno de 30 menos 18,7 más 0,5 por 750 por 15 por 15. Aquí, perdón, me equivoqué. 0,15 al cuadrado. 0,15 por 0,15 más 0,4 por 9,8 por 0,45. 10,20. Un medio. 0,5 por 750 más 0,4 por 0,45. 10,27. Tal vez aquí me equivoqué. 0,5 por 0,4 por 9,8 coseno de 30 por 0,45 dividido en el seno de 30. Ah, ya. Es decir, menos 1,50. 52 más raíz. Menos 1,52 más 10,20 por 2 dividido en 0,4. Me dio 43,4 metros partido por segundo. ¿Aló? ¿Hay gente acá? Ya. ¿Cómo van, niños? ¿Se entiende? ¿Están muy perdidos? En el fondo no he hecho nada muy engorroso, solamente es alto, mucho número. Finalmente encontramos la velocidad en B, que son estos 43,4 metros por segundo. Y me preguntan la velocidad en D. No calculé la raíz. Menos 1,52 más 10,20 por 2 dividido en 0,4. Ah, raíz. 6,58. Gracias, Benjamín. Ok. Como en el bucle no tenemos roce, se conserva la energía. Es decir, que delta de energía de BD es cero. Es decir, que la energía en B es igual a la energía en D. ¿Ok? ¿Quién es la energía en B? Sería un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Igual a la energía en D. Que ahora tenemos una potencial gravitatoria. Que sería una cierta altura. Que me están dando solamente el radio de este bucle. La altura sería el diámetro, ¿cierto? Si este es el radio, este sería otra vez el radio. Un medio de la masa por la velocidad en d al cuadrado, que es lo que me preguntan, más mg dos veces el radio. Ya. ¿Qué necesitamos? La velocidad en d. Entonces la velocidad en d
será igual a, puedo simplificar las masas, será igual a velocidad en v al cuadrado, 2 veces menos 2 veces la gravedad por 2 veces el radio, y todo eso sobre raíz. Esto despejando. Si yo muevo esto para la izquierda, corre negativo, multiplico por 2, se me va ese 2 y se me queda acá ese 2. Y todo eso bajo raíz. Metro partido segundo. Sí, está ahí. Ya. Sería la raíz de los 6,58 al cuadrado menos 2 veces la gravedad por 2 veces el radio. ¿Cuánto es el radio? 50 centímetros. Necesito pasarlo a metros. 50 centímetros son 0,5 metros. Por los 0,5 metros. Y todo eso sobre raíz. 6,58 por 6,58 menos 2 por 9,8 por 2 por 0,5. Y todo eso bajo raíz. Me da una velocidad de 4,87 metros partido por segundo. Velocidad en D. Velocidad en B es 6,58 metros partido por segundo. Y la velocidad en D son los 4,87 metros partido por segundo. ¿Qué más podremos hacer? Que me preguntan la distancia D que recorre hasta que pare en F. Esto es muy similar al ejercicio anterior. Me están preguntando la distancia que es hasta que pare en F. Para eso, como aquí hay roce, nos vamos de nuevo al teorema de trabajo de energía. El trabajo de la fuerza de roce desde B hasta F será igual a la energía en F hasta la energía en B. Que ya hemos visto que el trabajo de la fuerza de roce es menos mu por la normal, por el desplazamiento, que esto es lo que me preguntan. Será igual a la energía en F menos un medio de la velocidad, menos la energía en B. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la energía en F? ¿Qué energía tenemos acá? Menos un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado. ¿Qué energía hay acá? No hay elástico, está a una altura cero y está a una velocidad cero. Es decir, en F no tenemos energía. La energía es cero. ¿Cómo la energía puede ser cero? Bueno, el roce me disipó tanto energía que llegó a ser cero. Y lo que necesito es este desplazamiento, que en la normal, desde que hacemos el diagrama de cuerpo libre, nos fijamos que el objeto tiene la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Y la fuerza de roce para la izquierda. Entonces la sumatoria de fuerzas en I es la normal menos el peso, igual 0 es la normal, 0 igual a mg. ¿Ok? Tenemos que menos mu por mg por el desplazamiento en x es igual a menos un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado. Necesito despejar este desplazamiento. Tenemos que el desplazamiento en x será igual a un medio de la velocidad en v al cuadrado sobre mu por la gravedad. Un medio de los 6,58 al cuadrado sobre los 0,5 por los 9,8.
6.58 por 6.58 dividido en 2 por 0.5 por 9.8. 4,41 metros. 42. 42 metros. Ok. Distancia, esta distancia de que nos viene acá serán los 4,42 metros. Ya. ¿Alguna duda con respecto a eso? Al final siempre estamos como aplicando lo mismo y nos estamos fijando cómo se comporta lo normal, cómo es el desplazamiento y qué energías tenemos. Es como la mecánica de estos ejercicios. Eh, la energía disipada de A a B, como bien les mencioné, como es roce, la energía en este punto y en este punto no va a ser la misma, va a disminuir. Para estudiar la energía disipada de AB sería delta E a B. La energía en B menos la energía en A. Tendríamos un medio de la masa por la velocidad B al cuadrado menos la energía en A, que tendríamos elástica y gravitacional. MGHA menos un medio de KXA al cuadrado. Esto yo lo tenía calculado, pero no tenéis que hacerlo de nuevo. Un medio de los 0,4 por la velocidad en B. Los 6.58 al cuadrado menos los 0,4 por la gravedad, los 9,8 por la altura, que son los 0.45 por un medio de los 750, no me alcanzó, por los 0.15 al cuadrado. Esto va acá arriba, perdón, no me alcanzó el espacio. 0.2 por 6.58 al cuadrado menos 0.4 9.8 por 0.25 por 0.5 750 por 0.15 menos 6,22 joules. Bien. Negativa, ¿por qué? Porque la energía acá es mayor que la energía acá. Puede que tal vez me haya equivocado algún numérico, ustedes lo corrigen, pero esta es la mecánica. Y delta energía BF será igual a la energía en F menos la energía en B. La energía en F es 0 menos la energía en B. Un medio de 0,4 por 6,58 al cuadrado. Menos 8,65. Ya. ¿Se entiende? Muy complicado. Vamos al chat. Presente, profe. Hola, Salvio. Aprovechen ellos, pregunten, profe, ¿por qué no se pone la fuerza no conservativa en el tramo AB? Aidan, creo que te estáis confundiendo. En este punto, en esta línea, no estamos estudiando el trabajo de la fuerza no conservativa, que de sí se pone, porque si hay roce. Lo que estamos estudiando acá es cuánto varía la energía. ¿Ya? Como acá hay roce, yo estoy perdiendo energía. ¿Ya? Mi energía en el punto A no es la misma energía que en el punto B. Entonces, la energía disipada es que quiero calcular toda esa energía que se perdió. ¿Cómo puedo calcular esa energía que se perdió?
es, es ver la variación de energía entre esos dos puntos. De esta energía AB sería igual a la energía en B menos la energía en A. ¿Por qué no está el trabajo de la fuerza de roce? Porque no estamos estudiando eso. No estamos viendo el trabajo de la fuerza de roce. Estoy viendo cuánto varía la energía. Igual para BF. En BF igual tengo roce, pero no lo estoy incluyendo porque no estoy estudiando eso. Estoy estudiando las energías, cuánto varía. No creo que me ayude tanto. ¿Por qué no se puede hacer la fuerza en el tramo? Ya, no sé, Ivan, si te quedó claro. Me avisáis. Hagamos el último y continuamos el martes. Ya, dice que desde el extremo A de una rampa se deja caer un objeto de 250 gramos de masa que desliza con un coeficiente de roce de mu 0.5 hasta llegar al punto E. Luego continúa su movimiento describiendo el arco de una circunferencia BCD de 5 metros de radio. En este tramo no hay rozamiento. ¿Ya? Se sale disparando 30 grados, sale disparado por el punto D que impacta y queda fijado en el punto E, que está sobre un plano inclinado de 30 grados respecto a la horizontal. Calcular la velocidad de la partícula en el punto B y en el punto C, que es la parte más baja de su trayectoria circular. Determinar el punto de impacto de proyectil sobre el plano inclinado de E. La energía disipada de A hasta E. ¿Ya? Entonces aquí tenemos roce, y de aquí para adelante tenemos roce. Aquí igual podríamos tener roce, pero no nos interesa. ¿Por qué? Porque el objeto va, fija, se va por esta trayectoria circular. Y en este punto sale disparado como un proyectil y llega a una cierta distancia. Entonces quiero saber cuál es esta distancia. Esa es la pregunta B. Ahora podemos ir más rápido porque ya conocemos todo el procedimiento. En A me preguntan la velocidad en B y la velocidad en C. Como aquí de A hasta B tenemos roce, tenemos que el trabajo de la fuerza de roce de A hasta B sería igual a la energía en B menos la energía en A. Menos mu por la normal, por el desplazamiento, sería igual a la energía en B. Ahora bien, hay que fijar dónde tenemos el origen. ¿Cierto? Este es un radio de 5 metros. Y después voy a tener que necesitar esta distancia. Vamos a ver dónde sería más mejor poner el origen. Y voy a decidir que lo voy a poner acá. Por, de tal forma que en el punto B solamente tendré energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado, menos, aquí tendré potencial gravitatoria porque no hay elástico y empieza con velocidad cero. mgh menos mu. Si realizamos el diagrama de cuerpo libre, tenemos que esta es la normal, tenemos el peso y esto es el peso en I. Si esto es 60, estos grados también son 60. Es decir que, realizando la sumatoria de fuerzas en I, la normal menos el peso en I es 0. La normal sería igual a mg coseno de 30. De 60, perdón. ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Aló? Mg coseno de 30. No te entendí. ¿Lo podéis repetir? Por el desplazamiento. Que estos desplazamientos me lo están dando, que son estos 10 metros. Igual a un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado menos mgh. Se me simplifican las masas y el desplazamiento lo conozco. Velocidad en v al cuadrado sería sería g ha
G HA menos mu G coseno de 30 grados por el desplazamiento y todo eso por 2 y raíz. Ya. Lo único que hice fue despejar la velocidad en B. Al realizar eso, tenemos que la velocidad en B son 10,99 metros partido por segundo. Ya. Ahora la velocidad en C. Como aquí no hay roce, como en C tenemos que un mu igual 0, la energía se conserva. Es decir, que la energía en B será igual a la energía en C. Como vimos, energía en B es igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Igual a la energía en C. ¿Se fijan? Si yo puse el origen acá, voy a tener una potencial gravitatoria acá, pero va a ser una potencial gravitatoria negativa. Aquí tengo un menos H. Tendría que encontrarla. ¿Ya? Un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado más mghc. ¿Quién será hc? Vamos a tener que ver. Si este es 5 metros y este es 5 metros, necesito encontrar lo que está en rojo. Lo que está en rojo. Es decir, que necesito encontrar esta distancia que voy a ponerlo en verde, para restarle el amarillo. El amarillo le voy a poner todo esto, le voy a poner radio, que es el radio. Entonces, HC sería la distancia en amarillo, que sería el radio, menos la distancia que le puse como en verde. El radio lo conozco, que son 5 metros. Pero esta distancia en D la necesito encontrar. ¿Dónde la veo? Fijándome que aquí tengo este triangulito. El seno de 30 grados es igual a la distancia sobre los 5 metros. Es decir, que la distancia es igual a los 5 por el seno de 30. ¿Ya? El radio mide 5 metros. El radio mide 5 metros. Menos esta distancia. 5 metros sobre el seno de 30. Por el seno de 30. 5 por 1 menos seno de 30 grados. ¿Ya? Esto es esta altura que está acá. Entonces, retomando, un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado será igual a un medio de la masa por la velocidad c al cuadrado más mgh por esta altura, ¿cierto? Pero como está bajo el cero, es negativo. Menos 5 por 1 menos seno de 30 grados. Este menos, ¿por qué? Porque está bajo el cero. Finalmente uno despeja la velocidad en c. Velocidad en c al cuadrado sería, se me van las masas, velocidad en b, sería velocidad b al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por menos 5
1 menos seno de 30 grados. Y todo eso bajo raíz. Y es igual a mi medida 10,03 metros partido por segundo. ¿Sí? Velocidad en C serán 10,03 metros partido por segundo. Finalmente terminamos con calcular la distancia que se demora, o sea, la distancia desde en este plano inclinado con la que llega. Y es, ¿se dan cuenta? Aquí necesito conocer la velocidad con la que sale a disparar, la velocidad en D. Entonces, uno podría realizar todo este cálculo de nuevo, que es la energía en C igual a la energía en D, que sería como mgHc más un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado igual a un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado, D, perdón, en D al cuadrado. Podría hacer todo esto y despejar la velocidad en D al cuadrado, o también me puedo dar cuenta fácilmente que como aquí no hay roce y llega con una cierta velocidad, la energía cinética se va a transformar en cinética potencial y gravitatoria y pasa de nuevo a ser energía cinética. Entonces, es fácil darse cuenta que la velocidad en D es igual a la velocidad en B. ¿Por qué? Porque aquí no hay roce. Entonces la energía se conserva. Si hacen todo el cálculo, se van a dar cuenta que la velocidad en D es igual a la velocidad en B. Además, esta ecuación, la que tenemos acá presente, es la misma que tenemos un rato que acabo de borrar. Es la misma. Por lo tanto, como aquí hay aire y estamos despreciando el roce del aire, tenemos que la energía en D sea igual a la energía en E. La energía en D sería un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado, que es la misma que la velocidad en B, sería igual a la energía en E, que aquí solamente cae a una cierta altura. Y cae con una velocidad cero, ¿cierto? Porque queda fijada. mgHe. Necesito conocer este desplazamiento, pero hasta el momento solo puedo conocer esta altura. Despejando las masas, doy cuenta que HE sería la velocidad en D al cuadrado sobre 2G. Profe, ¿por qué igualó la energía D y E si el roce entre ellos? Eh, Porque fíjate lo que dice el enunciado. Eh, el arco BC, ya, dice, eh, sale disparado por el punto D que impacta y queda fijado en el punto E. Entonces este objeto no sale y pasa por acá, sino que sale por acá, entra por aquí y es como una especie de tiro parabólico y sale disparado hasta llegar acá. ¿Ya? No es que se esté arrastrando por DE, sale disparado. Y 10,99 al cuadrado sobre 2,9,8 y eso es 6,16 metros. Pero estos 6,16 metros es esta altura. No es lo que me están preguntando. Me están preguntando
el punto de impacto en el plano inclinado. Me están preguntando esta distancia X. Y como siempre, como lo hemos hecho en toda esta clase, lo hacemos estudiando el seno de 30. El seno de 30 será igual a los 6,16 metros sobre X. X será igual a 6,16 metros sobre el seno de 30. Y eso es 12,32 metros. Porque el seno de 30 es 7.16 el seno de 30. 12,32 metros. Entonces, esta distancia X son 12,32 metros. Tenemos listo. Y finalmente podríamos ver cuánta energía se perdió desde el punto A hasta el punto E en todo este tramo. Que es estudiar la variación de la energía. La variación de la energía de A hasta E sería la energía N menos la energía N. mghe, ¿cierto? Porque termina con una velocidad cero, menos mgha, porque empieza con una velocidad cero, solo tenemos estos dos términos. Tendríamos los 0,25 kilogramos por los 9,8 por la altura, que son los... Ahí lo borré. Sería el seno 60. Sería la altura sobre 10. Sería por 10 por el seno de 60 menos los 0,25 por los 9,8 por esta altura en... saquen aquí. 0,25 por los 9,8 por la altura n, que son los 6,16. Menos 0,25 por los 9,8 por la altura, por el 10, seno de 10. Seno de 60, seno de 60. Claro. 0,25 por 9,8 por 9,8 por 6,16 menos 0,25 por 9,8 por 10 seno de 60 menos 6,12 joules. Desde este punto hasta este punto se perdió toda esta energía, 6,12 joules. Aquí, no, como lo hice rápido, no lo hice, pero aquí la masa lo pasé a kilogramos. Es igual a 0,25 kilogramos. ¿Qué más pasé? No, porque el radio está en metros. Ya, teníamos listo. Voy a dejar la grabación hasta acá.